Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque hoy estamos aquí, Señor, delante de ti para poder meditar en tu palabra, Señor, y abrir nuestro corazón, Señor, para que tu palabra dé fruto en nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, nos guíe, Señor, y nos dé tu verdad, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te pedimos que obres en nuestros corazones, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, Hace unos domingos meditábamos ahí con los preadolescentes, ¿va? Les había dejado yo una tarea vamos en el libro de Génesis, ¿va? Génesis, hemos visto la historia de Abraham, de José, pero les había dejado yo una tarea, ¿va? Bueno, yo les decía, bueno, pues vamos a leer un capítulo y vamos a ver qué aprendimos de ese capítulo, ¿va? Y ahí varios hicieron la tarea y, bueno, todos hicieron la tarea, ¿va? Y estábamos meditando justo en el capítulo 1, ¿va? Y meditábamos y hablábamos de cómo muchas veces no entendemos al Dios que nos presenta Génesis 1, ¿va? Porque si lo entendiéramos, desearíamos conocerle más, ¿va? Buscaríamos más de Él, ¿va? A Él entregaríamos nuestros problemas, a él pondríamos nuestras enfermedades, caminaríamos en santidad y esperaríamos en su venida, ¿va? Porque realmente Génesis nos presenta a Dios, ¿va? El poder de la palabra de Dios, ¿va? Cuando Dios empieza creando, ¿verdad? Creando el universo. Entonces, muchas veces necesitamos nosotros entender, ¿verdad? Entender a ese Dios, conocer a ese Dios, ¿va? Entonces, estamos muchas veces como aquel eunuco, ¿va? Que iba de camino a Jerusalén leyendo, ¿va? Isaías, pero no entendía, ¿va? ¿Sí? O muchas veces estamos como Giesi, quien veía ahí a los soldados enemigos alrededor, pero no veía al ejército que Dios tenía, ¿verdad? Ahí guardándolos, ¿verdad? Muchas veces estamos como ellos, ¿va? Porque necesitamos entender a ese Dios que nos presenta la palabra de Dios. Y hoy Génesis nos recuerda quién es el Dios que hemos estado escuchando durante todos estos años que hemos venido, ¿va? Génesis nos presenta a ese Dios al que nosotros le hemos cantado cada momento en que nosotros le alabamos, en que nosotros le adoramos, cada vez que venimos a la iglesia y le cantamos, a ese Dios realmente nosotros le estamos alabando, ¿no? A ese Dios nosotros le estamos cantando, ¿va? Génesis nos presenta a ese Dios que cuando nosotros nos acercamos y oramos en un momento de aflicción, Él es el que nos escucha, ¿va? ¿Sí? Él es el que ve las injusticias que muchas veces pasamos, ¿va? O que ve las injusticias que muchas personas pasan, ¿va? Él es el quien mira al desvalido o al marginado, ¿va? Por la sociedad, muchas veces también olvidados por la iglesia, ¿va? Entonces, Génesis nos presenta a ese Dios, ¿va? Quien es el creador de todo lo que existe, ¿va? En el versículo 1 justo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿va? La palabra de Dios, la palabra de Dios nos presenta a ese Dios como el origen de todo, ¿va? Las montañas que nosotros miramos, las aves que nosotros miramos, los animales, ¿verdad? Él las hizo, ¿va? Las estrellas, los árboles, todo lo que nosotros vemos, todo lo que hay vida, Dios los hizo, ¿va? Entonces, hay un versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿va? Y el firmamento las obras de tus manos, ¿va? Entonces, ¿cómo no hemos de alabarle, ¿va? ¿Cómo no hemos de adorarle a ese Dios, verdad? ¿Cómo no vendremos a Él, a orarle a Él? ¿Cómo no venimos a Él y le buscamos a Él? Hay un versículo que dice en Salmos 84:10 que dice, porque mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿va? ¿Sí?
muchas veces nosotros actuamos como si nuestros problemas fueran más grandes que Dios, ¿va? Muchas veces nosotros dejamos a un lado el tiempo de Dios y nos dedicamos a otra cosa, ¿va? ¿Sí? Si tan solo entendiéramos, ¿verdad? Al Dios que nosotros le buscamos, ¿va? Al Dios que nosotros hemos escuchado, que hemos conocido, dependeríamos de Él, ¿va? ¿Sí? Entonces, por eso el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿va? Porque realmente nosotros conocemos al Dios creador del universo, ¿va? Al Dios que da vida, ¿va? ¿Sí? Entonces, ese Dios es el que sostiene las galaxias, ¿va? El que sostiene nuestra vida, ¿va? Y entonces también, si tan solo entendiéramos al Dios si tan solo entendiéramos que al Dios que hemos escuchado, que Él puede darnos vida, ¿va? Que Él puede sanarnos en nuestras enfermedades, ¿va? Que Él puede escucharnos cuando nosotros quizás en algún momento nos sentimos solos, ¿va? ¿Sí? A Él vendríamos, ¿va? Pero muchas veces lo dejamos a un lado, ¿va? Dejamos y buscamos nuestra manera de nuestra manera de solucionar las cosas, ¿va? ¿Sí? Pero Génesis dice, bueno, y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿va? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas, ¿va? Pero la primera parte dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿va? Dios vino a traer orden en medio del caos, ¿va? ¿Sí? Él es el que vino, dice que separó las aguas, separó la tierra, ¿va? Lo seco, separó la luz de las tinieblas, ¿va? Entonces, y justamente eso dice el versículo 2, ¿va? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, ¿va? Entonces, muchas veces, muchos llegan a Dios con una familia en caos, ¿va? Con heridas, con pecados que lo esclavizan, vacíos, con enfermedades, ¿va? Con una vida desordenada, pero Dios da vida, ¿va? En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, ¿va? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿va? ¿Sí? Él es el que nos da la vida, ¿va? Él es el que sana también, ¿va? Dice que todos los enfermos venían, ¿va? De hecho, en Mateo, si buscamos en Mateo, capítulo 4, versículo 23, vamos a leerlo. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Entonces dice que iba sanando, ¿verdad? Predicando y sanando, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros en esos momentos de enfermedad ir a Dios, ¿va? Ir a Dios, confiar en Él, buscarle a Él primero, ¿va? Porque Él nos sana, ¿va? Porque Él da libertad, ¿va? Dice en el siguiente versículo, dice del 25 al 26, dice, el 24, perdón, dice, y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias, ¿va? Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, ¿va? ¿Sí? Entonces venían todo tipo de personas con diferentes problemas, ¿va? Con diferentes situaciones, ¿verdad? Pero Él los libertaba, ¿va? Los libertaba de la esclavitud en muchas veces, ¿va? Los sanaba. Entonces, a ese Dios es el que nosotros hemos escuchado, ¿va? A ese Dios es el que nosotros muchas veces debemos entender que debemos de ir a Él, ¿va? Que debemos de entregarnos a Él. Porque Él nos liberta, porque Él nos da vida y también da una identidad, ¿va? Justo en el versículo Génesis, el capítulo 1, ¿verdad? El versículo 5 dice, dice, y llamó Dios a la luz día, ¿va? Y a las tinieblas llamó noche, ¿va? Y fue la tarde y la mañana un día, ¿va? Dice que Él los llamó, les dio una identidad, ¿va? A la luz. Dice que los llamó día, ¿va? Y a las tinieblas dice que los llamó noche, ¿va?
Pero no solo fue a la luz y a las tinieblas, ¿va? Sino que también vemos unos ejemplos también en Génesis capítulo 35, vemos versículo 10, ¿va? Vemos, bueno, lo voy a leer, le dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, ¿verdad? Entonces, no solo a la luz, no solo a las tinieblas, les dio una identidad o algo que nosotros lo distinguiéramos, sino también a ciertos personajes de la Biblia, ¿va? Pero a nosotros también Dios nos ha dado una identidad, ¿va? A nosotros también Dios nos ha dado esa identidad que la tenemos en Cristo, ¿va? ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros podemos sentirnos solos, podemos sentirnos pasar dificultades, problemas y todo, pero a ese Dios que hemos escuchado, a Él debemos de ir, ¿va? ¿Sí? Y no buscar como soluciones propias, como venir y tener como la estrategia de cómo voy a salir yo en estos problemas, ¿va? Sino que debemos de ir a Dios, ¿va? Porque en Él, porque realmente hemos escuchado y Génesis nos los presenta como el Dios creador, ¿va? Como el Dios creador. Si Dios creó el universo, ¿va? Si Dios hizo el día, si Dios hizo la noche, qué difícil hay para Dios, ¿va? ¿Sí? Y muchas veces confiamos en nosotros mismos, ¿va? Muchas veces venimos y confiamos en nuestra propia inteligencia. O muchas veces nos acomodamos, ¿va? Como si buscáramos a algo como si buscáramos a algo que no, que estuviera pintado, que estuviera hecho de madera o de oro, ¿verdad? No, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos es el Evangelio de Dios, ¿va? Lo que nosotros conocemos es al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a apartar tiempo para Él, va? ¿Cómo no vamos a alabarle tiempo? No, ¿cómo no, perdón, no vamos a alabarle, va? ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a orar? ¿Cómo no vamos a venir y presentarnos delante de Él, buscarle más a Él? Si tan solo entendiéramos, nosotros le buscaríamos más. Nosotros nos preocuparíamos en conocerle más a Él, ¿sí? El versículo que dice en Salmos, ¿verdad? Que dice... bueno, no lo apunté por acá, pero dice que habla sobre un día, ¿verdad? Un día que prefiere estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos, ¿va? ¿Sí? Entonces debemos de reflexionar sobre ello, ¿verdad? De reflexionar en cuestión de que debemos conocer a ese Dios verdadero, ¿va? De que si conocemos al Dios verdadero debemos buscarle a Él, ¿va? Debemos desear conocerle más a Él, ¿va? Entonces, porque en Él está todo, ¿va? Si vemos acá en estos versículos que hemos leído, Él es el que nos da vida, ¿va? ¿Sí? ¿Quién es el que nos sana? Él es el que nos sana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es el que liberta? Él es el que nos liberta, ¿va? ¿Quién es el que nos saca de esos problemas, ¿va? Él es el que nos saca de esos problemas, ¿va? ¿Sí? Él es el que nos da identidad, descanso en Él, ¿va? Quizás en algún momento nos sentimos tan cansados, ¿verdad? Pero en Él podemos encontrar descanso, ¿va? Jesús dijo, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, ¿verdad? Que yo los haré descansar, ¿verdad? Él no solo nos da un descanso físico, sino que también nos da un descanso en nuestras almas, ¿va? ¿Sí? Entonces, Dios tomó una tierra vacía, ¿va? Y la convirtió en una creación maravillosa, ¿va? Dios nos ha convertido a nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús, nuestra vida da un giro total, nuestra vida es una vida nueva, ¿verdad? A todos los que venían a Él, dice que a todos los enfermos, los paralíticos que traían a Él, después de sanarlos, ¿qué pasaba? Ellos iban saltando felices, ¿verdad? ¿Sí? Alabando a Dios. Muchos, aquel demoniano, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo. Ganarén, se me dificulta ese nombre, ¿va? Pero le quería seguir, ¿va? Después de haber libertado, le quería seguir a Jesús. Su vida era una vida nueva, ¿verdad? Una vida de que necesito estar con Jesús, necesito conocerle más a Él, necesito seguirle más a Él. Pero Jesús incluso le dio una tarea, ¿va? Ve y cuenta todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿va? A ese Dios, a ese Jesús es al que nosotros debemos de seguirle, ¿va? Debemos de tener ese deseo de poder conocerle más a Él, de venir a Él en cualquier situación, ¿va? Y la cuestión acá
es que no se trata de nuestros problemas, ¿va? No se trata de nuestras enfermedades, ¿va? No se trata de cómo está, porque él puede cambiarlo todo, ¿va? Se trata de que nosotros debemos entender a quién es el Dios que nosotros hemos escuchado, ¿va? Se trata de entender que ese Dios, el que creó los cielos, que ese Dios, el que envió a su Hijo, a ese Dios es el que tengo que buscar en medio de la dificultad, ¿va? Entonces, Dios ha sanado a muchos enfermos. A Jesús vinieron muchos y en la iglesia también lo hemos visto, ¿va? Realmente hemos visto cómo Dios ha sanado. Los milagros no se quedaron como ahí en el siglo I o no se quedaron ahí en el Antiguo Testamento, ¿va? No, nosotros los seguimos viendo. Entonces, ¿cómo no hemos de buscarle a Él, ¿va? Entonces, ¿cómo no hemos de venir a Él y de entregarnos a Él? Porque en Él podemos encontrarlo todo, ¿va? Entonces, es como, realmente aquí en Génesis, ¿va? Podemos dar el ejemplo como un arquitecto, ¿va? Que llega ahí a ver un terreno, ¿va? Los que han comprado ahí un terreno, ¿va? Ahí viene y todo montado de repente y está ¿cómo se llama? Y no en las buenas condiciones, ¿va? Pero el arquitecto ahí visualiza un hogar bonito, ¿va? Ahí visualiza una construcción, esto va a ser como de 3 niveles, aquí va a tener su jardín, aquí va a tener todo, ¿va? Realmente Dios visualiza más que eso, ¿verdad? En nuestras vidas. Dice un versículo, dice que los pensamientos que tiene Él de nosotros no son cortos, ¿va? Son más altos que los cielos, ¿va? Entonces, a Él, por eso es que nosotros debemos de ponerle nuestra confianza a Él. Y el versículo 2, ¿va? Que dice en Génesis, vamos a volver a Génesis 1, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿va? El Espíritu de Dios estaba ahí presente, ¿va? En medio de la creación estaba el Hijo, también estaba Jesús, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban ahí en la creación, ¿va? Entonces, el Espíritu de Dios sigue obrando hoy, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que intercede por nosotros cuando nosotros vamos y oramos al Señor y le pedimos al Señor y le entregamos todo. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, ¿va? Con gemidos indecibles. Entonces, antes de que apareciera la luz, el Espíritu de Dios ya estaba obrando, ¿va? Dios nunca ha abandonado su creación, ¿verdad? Todo lo que Él hizo fue bueno, ¿verdad? Dice que vio la luz y cuando estaba haciendo cada cosa, ¿verdad? En cada momento Él veía que todo era bueno, ¿verdad? Entonces, el sacrificio de Jesús fue perfecto, ¿va? El sacrificio de Jesús fue suficiente para nosotros. Entonces, Dios realmente ha cambiado nuestra vida y lo ha transformado en algo muy bueno, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios sigue actuando hoy, ¿verdad? Convenciendo del pecado, transformando nuestros corazones, ¿verdad? Guiándonos a nosotros, fortaleciéndonos, ¿verdad? En muchas ocasiones pensamos que no podemos con el problema, ¿verdad? En muchas ocasiones pensamos que no podemos con la situación, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros debemos de venir a Él, ¿verdad? Y orar y decirle, Señor, pues yo no puedo con esto, ¿va? El lunes veíamos cómo el rey, ¿verdad? Cómo el rey aceptó que no podía, ¿va? Pero acudió al Dios verdadero, acudió al Dios que hizo los cielos, acudió al Dios todopoderoso y Dios le dio la victoria, ¿verdad? En Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ¿va? Entonces nosotros debemos de orar, debemos de tener esa confianza, ¿verdad? De venir a Él y entregarle todo lo que nosotros tenemos, ¿va? Realmente nos cuesta, ¿va? Esa es la realidad, nos cuesta muchas veces, ¿va? Pero vale la pena. Muchas veces estamos como Pedro y aquellos 2 discípulos que cuando Jesús vino, vengan y oren conmigo, no aguantaron ni una hora, ¿va? Y muchas veces cabeceaban y se quedaban dormidos. Muchas veces estamos así. Esa es la realidad. Pero debemos de esforzarnos, ¿verdad? En buscarle a Él. Porque al Dios que conocemos es el Dios todopoderoso, ¿va? Sí, necesitamos de su Espíritu, ¿va? En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si entendiéramos, buscaríamos la llenura del Espíritu Santo, ¿va? Si entendiéramos, buscaríamos la llenura. Entonces, no solo necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿va?
el poder de Dios está en su palabra. Ahí vemos cómo en su palabra, ¿verdad? Cuando dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? El poder de su palabra en la creación, ¿verdad? Entonces, en la palabra podemos encontrar realmente todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho durante mucho tiempo y sigue obrando, ¿verdad? Entonces, en Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿verdad? En otros versículos que también nos da ese ejemplo, ¿verdad? Dice en Salmos 33:9, que lo vamos a buscar. Dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, ¿va? Y realmente esos versículos nos muestran, ¿va? Del poder de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿va? Entonces, la misma palabra que creó el universo es la palabra que hoy leemos en la Biblia, ¿verdad? Si Dios pudo crear la luz donde no existía nada, también puede producir fe en donde hay duda, ¿va? Dice, ¿sí? Entonces muchas veces quizás no podemos, quizás nos hace falta la fe, ¿va? Quizás uno dice, pero es que yo no tengo fe, ¿va? Es que no sé, no me alcanza la fe para esto, ¿va? Pero Él puede darnos fe, ¿verdad? A través de lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios, ¿va? ¿Sí? Porque la fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces necesitamos leer la palabra de Dios. Nos puede dar esperanza donde hay desesperación, ¿va? Quizás en un momento de desesperación en la cual nosotros podemos estar, Él nos puede dar esperanza, ¿va? ¿Sí? Entonces, también puede dar vida espiritual donde hay sequedad, ¿va? Cuando, ya no recuerdo cuál es el profeta que profetizó sobre muchos huesos secos, ¿va? Había muchos, ¿cómo, perdón? Ezequiel, ¿va? Ezequiel profetizó y Dios le dijo, bueno, dile a estos huesos, el espíritu de los cuatro vientos, ¿va? Entonces, pero dice que en ese profeta es el que profetizó en los huesos secos, donde no, o sea, donde no había nada, donde solo habían huesos secos, ahí Dios dio vida, ¿va? Entonces, no es, quizás podemos sentirnos en sequedad, ¿verdad? Como un desierto donde no hay nada, pero Dios puede darnos ahí, Dios puede dar vida espiritual donde no lo hay, ¿va? Debemos de buscarle a Él. En un ejemplo claro, ¿va? Fue la de Lázaro, ¿va? Lázaro que ya llevaba como varios días muerto, ¿va? Sus hermanas pues ya lo habían tenido como, bueno, aquí ya se acabó todo, ¿va? Aquí se acabó todo, murió mi hermano, pero Jesús llegó y el momento que llegó fue a dar vida, ¿va? A esa persona, a Lázaro que ya estaba muerto, y le dijo, ¿va? Ven fuera, ¿va? Y Lázaro que estaba muerto salió de la tumba, ¿va? Entonces la palabra de Dios sigue teniendo poder para dar vida, ¿va? Entonces, si entendiéramos quién es Dios, viviríamos diferentes, ¿va? Pondríamos a Él nuestros problemas, vendríamos a Él en nuestras enfermedades, buscaríamos el Espíritu Santo, desearíamos conocerle más a Él, ¿va? En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, ¿va? O sea, es el momento de buscarle, ¿va? Es el momento de buscarle porque realmente Dios está presente todavía. No se ha acabado todo, ¿va? Estamos vivos todavía. Nos quedan, bueno, a mí me quedan como 40 años quizás, ¿va? Pero estamos vivos, ¿va? A otros ya más, menos, y así va. A otros más, ¿va? Los que están más jovencitos, ¿va? Pero hay tiempo, ¿va? Hay tiempo para buscarle más, para buscarle a Él, para levantarnos y decir, bueno, necesito orarle a Él, necesito buscarle a Él, necesito conocerle a Él, necesito venir a Él en cualquier situación, necesito poner mi confianza en Él, ¿va? ¿Sí? Le obedeceríamos más, ¿va? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿va? Confiaríamos en Él en nuestras enfermedades, ¿va? ¿Sí? En Salmo 103:2-3 dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, ¿va? Buscaríamos de su espíritu, ¿va? En Lucas 11:13 dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Le entregaríamos nuestra vida. En Proverbios 3:5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿va? Entonces, muchas veces, por eso la palabra de Dios lo compara como a la plata, ¿va? Como al oro, ¿va? Porque realmente eso para nosotros es valioso, ¿va? ¿Quién no daría a alguien por encontrar ahí una cueva con tanto oro, ¿va? ¿Sí? Uno sabe cuál es el valor, ¿va? Entonces, realmente debemos de entender de que Dios es el que más valor tiene para nosotros, ¿va? De entender de dejar a un lado las cosas que nos separan de Dios y enfocarnos en Él, ¿va? ¿Sí? Y Dios puede respaldarnos cuando lo vamos a necesitar, ¿va? ¿Sí? Porque Él no nos va a dejar solos, ¿va? ¿Sí? Él no dejó solo a su pueblo que estaba en medio del desierto y no tenía agua, pero Dios ahí proveía agua y agua dulce, ¿va? ¿Sí? No tenían que comer y Dios ahí mandaba maná del cielo, ¿va? Les picaron todas las serpientes, pero ahí Dios levantó una estatua de la serpiente para símbolo de Cristo, ¿va? Que veían y se sanaban, ¿va? ¿Sí? Donde no había camino, Dios abría el mar, ¿verdad? Y el mar rojo, ¿va? ¿Sí? Entonces, ese Dios es el que nosotros hemos escuchado en todos estos años que hemos sido cristianos. A este Dios es el que nosotros le hemos cantado cada domingo que venimos aquí a la iglesia, ¿va? A ese Dios es el que nosotros, cuando hemos tomado el tiempo ahí para orarle y pedirle y entregarle todo, Él es el que nos ha escuchado, ¿va? Porque ahora con el sacrificio de Jesús, dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, ¿va? Para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que Dios nos abra nuestros ojos, ¿va? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice su palabra, ¿va? ¿Sí? Entonces, necesitamos creer en Él, necesitamos saber darlo todo, ¿va? Darlo todo por conocerle a Él, ¿va? Entonces, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Te damos gracias por ese tiempo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, que debemos buscarte a ti, que debemos conocerte a ti. Que seas tú, Señor, revelándote, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a traer todas nuestras iniquidades, todas nuestras dolencias, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a traer nuestros problemas delante de ti, aceptar que no podemos solos, Señor. Aceptar que muchas veces las cosas se salen de control cuando están en nuestras manos, Señor. Pero al que hemos escuchado, Señor, pero al que hemos escuchado a través de tu palabra, debemos volvernos a Él, Señor, buscarte a ti, volvernos a ti y reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Padre, Señor, porque en ti hay vida, porque en ti hay salvación, Señor, porque en ti está la sanidad, porque tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor.